Bien, hermanos, esperando que las redes no nos dejen sin transmisión, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio de lo que es, qué dice la palabra de Dios, qué dice Dios a través de su palabra de lo que es la muerte y dónde van los muertos. Ahora que mucha gente tiene muchas ideas tradicionales de lo que es la muerte, y pues vamos a ver también el punto de vista bíblico. Entonces vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2 versículo 16, el cual dice así: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como no vamos a hacer un estudio completo de lo que es el Génesis ni la desobediencia, pero dentro de la consecuencia de la desobediencia, en el capítulo 3 versículo 17, dice la palabra así: y el hombre dijo, al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, las consecuencias son: maldita será tu tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que Dios, cuando le dijo que iba a morir si comía de ese árbol, le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer y no me obedeciste a mí, que te dije que no comieras de ese árbol, pero no cayó muerto. O sea, no comió y murió. Entonces, vamos a ver ahí en el capítulo 5, igual de Génesis, versículo 5, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí fue donde se cumplió la palabra de Dios. Pero no fue una muerte inmediata, sino fue que tenía que terminar sus días, porque Dios en su misericordia no iba a permitir que el hombre viviera eternamente en su pecado y alejado de él. Dios tenía que pensar, desde que descubrió su desnudez, en la reconciliación del hombre con él. Quiere decir que Dios es un Dios de misericordia, pero la promesa de Dios de que el hombre había traído la muerte a él por consecuencia de su desobediencia se cumplió. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras. En el 2:16 dijo: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento, no comerás, porque si comes morirás. Y entonces aquí dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y ahí está el cumplimiento. Pero no fue una muerte inmediata, no le cayó un rayo ahí cuando estaba comiendo del fruto del conocimiento y ahí cayó muerto, ¿no? Vivió 930 años y murió. Ahora, nosotros, pensando que el Nuevo Testamento es la doctrina que Dios dejó después de 600 años de silencio del libro de Malaquías hasta que comenzó el nacimiento de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, vino entonces después la doctrina de los apóstoles,
que gran parte de la misión escritural fue en la historia del apóstol Pablo. El ministerio a los gentiles, o sea, los que no eran pueblo de Israel, a todo el mundo, porque su misión fue esa fue el dictamen de Dios en Cristo, y de predicar el evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y esa predicación, porque acuérdate de aquella mujer que le dijo: Señor, ayúdame, no me has dado el pan, dar el pan de la mesa a los perrillos. Es decir, él tenía que venir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero no estaba despreciando al mundo, porque el romano, esta mujer, cuando tuvieron necesidad, los atendió y los sanó, y al romano le sanó a su siervo. Pero sí era necesario que Dios predicara primero al pueblo de Israel, y la cúpula del pueblo de Israel, los religiosos de aquellos tiempos, pues fueron los que lo mataron y no lo quisieron. A lo suyo vino, pero ¿qué? Los suyos no le recibieron. Pero a todo el que creyó en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces dice aquí, mira aquí en Romanos 5, desde el versículo 12 dice: por tanto, no pierdas el hilo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ahora nosotros, pues el que más puede morir después de 100 años morir. Entonces, si ya está diciendo el Señor que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, ¿por qué no dice que entró el pecado por la mujer? Aquí. Si ella fue la que comió y ella le dio a su esposo. Entonces, ¿por qué dice así? Por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre. Porque el hombre es el responsable de haber recibido la palabra directa de Dios en Génesis 3:17. En el 2:16, mandó Dios al hombre. Mandó Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de el día que comas morirás. Le dijo al hombre. Por eso entonces, después, por cuanto le dice en 3:16 del Génesis: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del huerto que te dije que no comieras, la consecuencia va a ser de que vas a vivir de la tierra con el sudor de tu frente y todo lo que dijo. Pero lo que vino después de los 900 años fue que el hombre vivió ¿bajo qué? Bajo la consecuencia de labrar la tierra con el sudor de su frente y todas estas cosas. Es un castigo, porque él no estaba hecho ni diseñado para trabajar así. Era imagen y semejanza de Dios, inocente. Tan inocente era que no se dio cuenta de su desnudez hasta que pecó. Y fue cuando entonces se escondió. Y cuando Dios le dijo: ¿dónde estás? Pues es que me di cuenta que estaba desnudo. Y entonces Dios le preguntó: ¿y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Ya comiste del árbol que te dije que no comieras. Entonces dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Ahora, ahí en el capítulo 6 del mismo Romanos, versículo 12, dice la palabra de Dios así:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Quiere decir que hay gente que está muerta, pero no enterrada. Te voy a explicar. Dice el Evangelio, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo estábamos muertos? Un muerto tiene que estar enterrado. Sin embargo, a Adán se le dijo que iba a morir, pero no murió inmediatamente, sino murió a los 900 años, que tú y yo ni de pensarlo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, tú preséntate, no con tus miembros dedicados al pecado. Acuérdate cuál era el primer pecado que hubo, la desobediencia. Primero obedecieron a otras cosas que no era la obediencia a Dios. Entonces le dijo el diablo a la mujer le dijo al hombre, la serpiente le dijo a la mujer le dio al hombre, el hombre después se hizo el oxiso, como que yo no sé, la mujer que me diste, ahí el chisme se hizo. Pero ¿a quién le reclamaron? Al hombre. Por el hombre entró el pecado al mundo y entró la muerte. Por lo tanto, no reine pues el pecado en ustedes, en su cuerpo. Es decir, que la causa misma que produjo la muerte en Adán es la causa misma que hoy va a producir la muerte en las personas. De dos maneras, una la muerte eterna y otra la muerte producida por enfermedades. Mira, si una persona no quiere entender que se tiene que comportar como Dios dice, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando caen en la fornicación, que es el primer pecado que se dice del adulterio y la fornicación en Gálatas 5, como obras de la carne, entonces se cae en desobediencia, por lo tanto se cae en pecado, y eso puede producir la muerte, o por una enfermedad contagiosa, por andar haciendo esas cosas, o vivir sin Dios, esclavizado por esa misma conducta, hasta que el cuerpo muera. Entonces hay una muerte espiritual y una muerte física. Entonces Dios, para que tú no seas un muerto entre los vivos, te dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el cuerpo está acostumbrado a los placeres que no son del Espíritu de Dios. Por eso la división entre la carne y el Espíritu. Los deseos de la carne van contra el Espíritu y el Espíritu va contra la carne, para que uno no ande haciendo lo que quiera. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice así? Gálatas. Ok. Entonces dice, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son los miembros? Tus manos, tus piernas, tu cuerpo, tus partes. No los prestes al pecado, porque morirás igual. Ahora, a estos tiempos les dice al hombre, no presentes tus cuerpos, tus miembros al pecado, porque vas a morir. Igual que murió Adán. A lo mejor no caes muerto ahorita, pero va a llegar un tiempo en que se acabe tu vida, y después de la vida
en esta tierra, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Vamos a ir a ver Primera de Corintios 15, versículo 22. Mira lo que dice. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, quiere decir que los muertos sin Cristo serán muertos eternamente sin Dios. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Lo primero. Cristo ya resucitó. La primera resurrección es Cristo. Así como en Adán todos fueron muertos, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así como en Adán todos murieron por el pecado, así en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que Dios en Cristo va a volver otra vez. ¿Sí queda claro ahí? Ahora, el versículo 23 dice que sí, ok, así como en Adán todos murieron, en Cristo todos serán vivificados, pero en un orden. ¿Quién murió y venció a la muerte? Que era la paga del pecado que cometió el primer Adán. Tuvo que venir Cristo, morir sin pecado, recargando, porque dice, en Él cargó todos los pecados del mundo, siendo inocente, para poder vencer ¿a qué? A la muerte, que era el pago de la desobediencia de Adán. En verdad te digo que cuando comas de ese fruto, morirás. Y aunque sea a los 900 años, pero murió. Pero cuando dice que tú te presentes vivo entre los muertos, no quiere decir que estén muertos enterrados. Quiere decir que el que anda en pecado está muerto espiritualmente, no tiene Espíritu Santo, entonces nomás es la pura carne, quiere decir el puro estuche con el cerebro y toda la carne pidiendo placeres a más no poder. Concupiscencias, dice, no presentes tu cuerpo ni tus miembros al pecado y a sus concupiscencias. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las concupiscencias de las que habla el Evangelio? Que no debemos prestar nuestros miembros al pecado en sus concupiscencias. ¿Qué es el cuerpo? Carne. ¿Te pellizcas? ¿Te duele qué? La carne. Esa carne siempre está dispuesta a, espoleada por el egoísmo, a hacer todo lo que tu carne quiere. No el espíritu. La carne quiere así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lo que hizo Adán fue desobediencia en la carne y por lo tal murió. Nosotros ya traemos eso que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos vamos a morir. Pero ¿cómo puede ser que tú vivas
y después tengas vida eterna. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que no muera eternamente. Aunque por el pecado de Adán nosotros tenemos una, dijéramos aquí, como en los productos, una fecha de caducidad. Pero Dios quiere que esa fecha de caducidad se amplíe de por vida como antes. Si le dijo a Adán, te digo en verdad que si comieres del fruto del conocimiento y la sabiduría morirás, quiere decir que Adán no estaba hecho para morir. Adán era hecho a imagen y semejanza de Dios, eterno. Lo que lo hizo morir fue la desobediencia, que viniera la muerte, o sea, que caducara. Pero Dios en su misericordia lo que quiere es que esa caducidad, si bien se tenga que ejecutar en la carne, prevalezca para toda la vida en compañía de Jesucristo, con carne y con espíritu nuevo, o un cuerpo espiritual, un cuerpo como el de Cristo. Cristo resucitó y le dijo a Tomás, mete tu mano. Quiere decir que tenía un cuerpo, pero ya había resucitado. Pero ya no era la sangre lo que lo alimentaba, sino el Espíritu de Dios que lo vivificó. Un cuerpo espiritual. Entonces aquí, para que tú tengas un cuerpo espiritual, aunque la sangre sea lo que alimenta tus órganos, tu cerebro y tu corazón, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. Quiere decir, hay una conciencia de parte de Dios que te dice que no debes andar en el pecado. Y manifiestas, dice el 19, son las obras de la carne, que son, este es el pecado y la desobediencia. Adulterio, quiere decir tener relaciones emocionales y físicas y de todo tipo con alguien que está casado o casada, transgrediendo el mandamiento que dijo Dios también en aquellos tiempos de Éxodo 20, no codiciarás el hombre de tu prójima, o no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Este es el adulterio, esa es la transgresión de aquel mandamiento. Es muerte. Entonces, de la misma manera que Adán murió, los que transgredan la ley de esta manera, pues están aquí destinados a la muerte sin Cristo, a la muerte espiritual primero aquí en esta vida, y después cuando caduque el cuerpo, pues eternamente sin Espíritu de Dios, sin compañía de Jesucristo, perdido. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, que es la transgresión de aquel mandamiento que dices, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará su familia, su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todas las personas que tienen ese mandamiento y se unen a su mujer y luego tienen 3 mujeres, o las mujeres que quieren tener 3 hombres ya con uno casado y los demás por fuera, están transgrediendo, se llama adulterio. Están transgrediendo el mandato de Dios de unirse a su mujer, dejar a su familia, unirse a su mujer y ser una sola carne. ¿Tú has oído hablar de varones que las mujeres se van porque el varón estaba más apegado a su mamá que a su esposa? Que el varón no quiso dejar a su familia, no quiso dejar a su mamá, y luego quería que la esposa se comportara igualito que su mamá. Es que tú no me guisas como mi mamá, es que tú no me lavas la ropa como mi mamá, es que no sé qué como mi mamá. Bueno, pues así también hay mujeres. No hay una obediencia al mandamiento. Todas esas inconveniencias que tú ves en varones que están súper apegados a su mamá, casi siempre terminaron en divorcio. Las mujeres se hastiaron y dijeron, no, yo no. Pues
O soy yo o es tu mamá. Bueno, pues hay hombres que tienen que decir lo mismo, o eres tú y tu papá o yo. Punto, haz lo que quieras. Hay que diversificar el mandamiento tanto a hombre como a mujer. No hay que ser exclusivo, ni hay que echarle la culpa como Adán a su mujer, sino cada quien hacer su propio análisis de obediencia. Yo, por ejemplo, no tuve mamá más que para cuando me nació, pero de ahí de los 3 años para adelante no he tenido. Entonces mi esposa pues no tiene ese problema de que yo sea como que le diga, no, pues tú tienes que ser como mi mamá y vamos a ver con mi mamá y a vivir con mi mamá. Pues no. Pero ¿alguna mujer tendrá ese problema? ¿Algún hombre tendrá ese problema hoy? Pues sí, yo lo he visto, lo hemos vivido. Pero entonces, después de las obras de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si algo falta dice, y cosas semejantes a estas. Ahí a ver qué otra cosa sale por ahí en el transcurso de la semana. Todo esto es pecado de muerte. Esta muerte que vivió este hombre. Pero como dice la palabra de Dios, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias y los que son de Cristo a su venida. Los que son de Cristo están en esta tesitura. Acuérdate que a los suyos vino, ¿y los suyos qué? Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús cuando se enfrenta a Nicodemo, le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Cuáles son las celestiales? Según lo que estamos leyendo de Gálatas 5. Dice, en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, dice que respondió Yahshua diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Nacer qué? Al reino espiritual, estando en el reino carnal. Nicodemo estaba vivo, pero aún estando vivo en la carne, no tenía una vida espiritual, no estaba vivo en el espíritu. Entonces, para que en Gálatas te diga, en verdad te digo que no hagas las obras de la carne, sino permanecer en el espíritu, es en este sentido. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su mamá? Y Yahshua le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no de carne, no de volver a meterse al vientre de la mamá. Para que tú participes de la renovación, de la restauración, de la reconciliación con Dios, tienes que nacer de nuevo, para que no mueras, para que seas de los que van a resucitar, como dije hace rato el texto, con Cristo, en el versículo 23 de 1 Corintios 15, cada uno en su orden, Cristo las primicias, y los que son de Cristo en su venida, los que van a vivir. Amén. Los que van a vivir después de que ya hayan nacido de nuevo, que hayan nacido al espíritu, a la vida espiritual, no a la vida carnal de satisfacerse con comida, con relaciones sexuales, no, eso no, con televisión, con dinero, con propiedades, con pornografía, con todas esas cosas que tienen atacado a los jóvenes hoy y a los adultos, sino que dice,
De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 10, capítulo 4 primero. Acuérdate que dice todo en un orden. Primero los que son de Cristo, y Cristo primero resucitó, y después los que son de Cristo. Entonces ahí la gente que anda haciendo consulta con los muertos, recuerda a sus muertos, y todas estas cosas son cultura. Una cultura de hacer eso. No vamos a criticar ni a juzgar, pero es real, es una cultura. De ir al panteón, de visitar a los muertos, inclusive creen que les dan de comer, que ellos comen y beben ahí. Vamos a ver. Ya vimos a los que son de Cristo, los que van a morir son los nacidos de nuevo, los que no van a morir por el pecado, sin Dios eternamente, según la Escritura. Pero aquí dice la venida del Señor. Entonces, para que tú sepas lo que va a pasar con los muertos, Dios te dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, acuérdate lo que dice el otro texto, el versículo 23 de Corintios, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y los que están en Cristo en su venida. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿quién es Cristo las primicias? Jesús. Cristo primero resucitó. Entonces aquí en Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ese es el orden que dice 1 Corintios. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. Los que son de Cristo son los que viven como Cristo quiso que tú vivieras y yo aquí. No los que creen en Cristo. Porque mucha gente cree en Cristo, cree que Cristo es Dios, pero no lo aman porque no lo obedecen. Se dicen cristianos y andan haciendo ofrenda para los muertos, andan participando en fiestas de Halloween, andan participando en fiestas donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay sexo, y se dicen cristianos. Pues esos no son los que dice aquí que van a entrar con Cristo, aunque ellos se digan lo que sea. Cada quien se puede decir como quiera, eso no está prohibido. Pero hacer la voluntad de Dios, para que Dios te incluya dentro de los vivos, son los que dice, no presentéis tus miembros ni tu cuerpo al pecado en sus concupiscencias. Gálatas dice, no en la carne. No andes en fornicación, en adulterio, en brujería, en hechicería, en lascivia, en pleitos, en celos, en iras, en orgías, en borracheras. Eso es lo que vive el que vive en el Espíritu. Pero dice, si así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Acuerdas que te dije, vamos a tener respeto a la palabra del Señor? Porque aquí dice, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. O sea, no seremos antes que los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la ampliación de la caducidad. Ahí es donde se cumple esta ampliación de reconciliación que Dios tuvo desde que le cubrió su desnudez a Adán y a Eva. Ya tenía Él, en su omnisciencia, en su total omnisciencia,
el plan de reconciliación del hombre con él. Y aquí se cumple. Las condiciones para recibir una herencia no se dan cuando el que hereda está vivo. El Nuevo Testamento son las condiciones para que tú recibas la herencia de Dios, ya muerto el testador. Pero Cristo murió venciendo a la muerte, resucitó para que tú recibas la herencia, que es vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer no es creer intelectualmente. Creer en este sentido es creer, observar el mandamiento y obedecer. Ese es el sentido de creer. Porque el otro sentido de creer, el falso, dice la Escritura, los demonios creen y tiemblan. Y hay gente que se dice cristiana que ni tiembla ni cree, porque no obedece. Dice que creen, pero si no obedecen, ¿cómo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su salvación? Quiere decir que lo que le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, y el que nace de nuevo es porque ya murió. Pero ¿cómo quiere alguien nacer de nuevo si no ha muerto a la carne? Y lo dice Gálatas. En verdad te digo, anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, que son todas estas partes emocionales, también de los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Son puras emociones que se trasladan a partir del oído, de la voz del demonio, que producen pensamientos y emociones negativas y luego los descargan en otros seres humanos. ¿Dónde está el nacimiento de nuevo? Tenemos que estar pendientes de eso para que el demonio no nos gane la mente. Hay gente que está con muchas carreras, y hay el ejemplo por ahí de un artista que era muy prolífico y que de pronto le cayó el Alzheimer y ahora ya no sabe nada, ya no trabaja ni nada, porque perdió la mente. La ideología, que son el sistema de ideas que tiene una persona, se juegan en su mente. Entonces la idea del pecado, la ideología del pecado, es la ideología de que todo satisfactor mío es lo que importa, lo que yo quiero. Si no se hace lo que yo quiero, entonces me enojo. Ese es el egoísmo que lleva muchas vidas al desastre, incluyendo la mía. Hasta que me dijeron, el egoísmo es la causa de todos tus problemas, no el alcohol ni las drogas. Para desapartarte de tu egoísmo necesitas tratar de hacer lo que se llama teshuvá, arrepentimiento. Tienes que tener humildad, y la humildad es una característica de una persona que quiere sinceramente hacer la voluntad de Dios. No de aquella que se está arrepintiendo como Judas cada rato. Pero no deja su egoísmo, no deja su yo. Es que aquí lo que yo digo, lo que yo digo. Si no se hace lo que yo digo, me pongo verde, me pongo mal. O desobedezco, ¿no? Sin pensar en que Dios le dice, a ver, si toda autoridad es puesta por mí, tú resistes a tu autoridad, ¿qué estás haciendo? Resistiendo a Dios. Entonces la humildad, que es el sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, es lo que antecede al arrepentimiento. El arrepentimiento es la fundición de tu ser a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Qué dijo Saulo de Tarso cuando recién quedó ciego? ¿Qué quieres que haga? No le dijo a Dios, pues deja, ahorita me pongo bien y luego tú me acompañas, yo voy a hacer tu obra. No. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Ya no puso toda su sabiduría, la puso por mugre. No sirve. ¿Qué quieres que haga? Entonces cuando Dios te dice, a ver, por lo cual decimos en esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, presidiendo a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto no lo cree el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cree que Cristo va a llegar a la tierra, cuando el Señor ya nunca va a pisar la tierra. Entonces cuando tú oigas que ahí anda Jesucristo haciendo milagros, no creas.
Porque Cristo no va a volver a pisar la tierra. Cristo recibirá a los suyos, ¿en dónde? En las En nubes. las nubes. Luego nosotros, primero a los que resucitan primero, que son los que murieron en Él. En las nubes. ¿Sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, que va a ser el que va a recibir. Y luego los que son de Cristo en su venida. Dice 1 Corintios. Aquí está, en su venida. Los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el cumplimiento de la promesa de Juan 3:16, del amor de Dios, de haberse inmolado en carne con su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Aquí está la vida eterna. Aquí está la manifestación del cumplimiento de la vida eterna. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Siempre qué quiere decir? Siempre. No va a haber ya un límite. Siempre estaremos con Él. Estaremos con Él los que hayamos cumplido su mandamiento, los que sepamos que no hay un tiempo, por eso se santifica, por eso tenemos que purificarnos día a día los que estamos esperanzados en eso, porque también dice acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo te escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando un ladrón va a asaltar tu casa, no te manda un WhatsApp y te dice, dentro de una hora voy a ir a tu casa a robarte. Ni te manda un correo electrónico, ni te avisa. Cuando un ladrón primero ve cuando entras, ve cuando sales, ve, te está esperando, te está analizando. Y cuando en el momento preciso llega y te roba, da el golpe, ¡pum! Entonces esta es la semejanza que Dios nos está poniendo. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No cuando haya guerras. Ahorita hay guerra con Israel. Y hay guerras. Sino dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estén preparados. ¿Cómo? En santidad. Imagínate que te estás aventando ahí unos golpes con alguien ahí peleándote y en eso viene el Señor. La gente no lo concibe así. Piensa, luego siente y luego habla como dragón, ahí se pelean, todo hacen. No tienen conciencia de que dice aquí el Señor, pero acerca de los tiempos y ocasiones no tienen necesidad de que yo te escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas ustedes no estén en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dos cosas y termino. Una, la venida del Señor, y otra, tu muerte, tu fecha de caducidad, que es la que más te debe alarmar. Porque el que sigue, bueno, yo sigo pecando, al fin que la venida del Señor apenas están las guerras. Y dice aquí que cuando digan paz, pues como todavía todavía no dicen paz, y tu caducidad, ¿tú te la sabes? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? ¿Tú tienes el conocimiento de cuándo se va a acabar tu vida? Pues no, pues entonces en ese sentido nosotros tenemos que estar perfectamente al alba, porque aquí en este tiempo, no por ser joven, te garantiza la vida. No te garantiza los 900 años que vivió Adán. Dice que algunos por mucho vivirán 100. Por excepciones.
no por regla. Entonces, si yo no sé cuándo voy a morir, ¿por qué no voy a cuidar mi alma? Porque dice, cuidando esta salvación tan grande. Cada día, cada momento, te juegas. La vida te pone capacidad de decidir, de hablar, de escuchar lo que tú quieras. Tú te juegas solo todos los días de tu vida. ¿Por qué no tener en cuenta que dice el apóstol, mas ustedes, hermanos, no estén en tinieblas? O sea, no crean que su vida va a ser eterna antes de arrepentirse. Pues no. Tenemos que renunciar a la maldad. Porque dice la palabra de Dios, mas ustedes, hermanos, no estén en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice el Señor respecto del pecado y la tentación? Velad y orad. ¿Para no entrar en qué? Velad y orad para no entrar en tentación. La gente, ¿sabes que entra en angustias en la noche? Cuando no pueden dormir, les parece espantoso, depresivo, se angustian. Ay, es que no puedo dormir. Y como no se oye nada ni nada, empiezan en su incredulidad y en su pecado a divagar. ¿Sabes qué hacemos los que despertamos? No decimos, es que ya tengo trastornos del sueño. Digo, qué bueno que el Señor me despertó para velar y para orar en la noche y para estar consultando con Él y para estar hablando con Él. Y cuando Él ya dice que ya se acabó el diálogo, la oración y lo que Él habla, tú solito entras en un sopor bonito y te duermes. Y si te tienes que levantar a tal hora, Dios te levanta. Y órale. ¿Se acabó? El que no tiene a Dios. Cuando yo no tenía a Dios, hermano, y estaba en las crudas, esas crudas espantosas que me despertaban a las 4 de la mañana, con un nerviosismo terrible, sudando, vomitando ahí. Y veía yo en la noche una angustia terrible. Será la soledad del pecado, esa misma soledad que sintió Cristo siendo inocente para pagar tu maldad, tu pecado y el mío. Por eso decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque sentía eso, que es el producto del pecado en carne. Ahora, cuando no dormimos, bendito sea Dios, porque podemos velar, podemos orar, podemos leer la palabra o escucharla, y bendecidos por Dios. Entonces, para que Dios le escuche uno, dice esto, y ahora sí termino con esto. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, la mayoría de gente está dormidota. Así dice. La noche sí es para dormir. Pero Dios dice acá que si tú eres una nueva criatura, que ha nacido de nuevo, ha muerto a la carne y ha despertado en el espíritu, ya no hay tiempo, porque el que duerme es la carne. El espíritu no duerme. Acuérdate que no duerme el que te cuida. Dios no duerme. Dios siempre está al alba cuidando a su pueblo. Entonces dice, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza es lo que nos mueve a orar en la noche. No importa si hay sueño, no importa si hay adversidad económica, no importa si hay enfermedad, Dios nos sana. Si no hay dinero, no hay trabajo, Dios nos lo provee porque Él es mi proveedor. Por eso nosotros damos el paso de fe, que no nos interesa si hay trabajo o no hay trabajo, porque sabemos que Dios, si hacemos su voluntad, Él nos da el trabajo y nos da la provisión. Esa es la fe que se va ganando con la palabra. Cuando tú confías completamente en Dios. Mira, tú no sabes sí sabes lo que es un dolor de muela. Bueno, yo tenía 2 dolores de 2 muelas y los nervios de la sien así. Y le hablé a la dentista, le dije, oye, no puede ser. Sí puede ser. Tómese unos ketorolacos de 50,000 miligramos para que se le calme el dolor. Dije, no, yo no voy a hacer eso. ¿Tú crees que con un dolor de muela y un dolor de 2 muelas
puedas dormir. No. Sin embargo, yo dije, decía mi esposa, ¿qué hacemos? Pues yo nada, voy a dormir y Dios me va a sanar. En 2 días Dios me sanó ya, no me duele nada. Anoche mi esposa estaba con un dolor de todos el oído, no sé. Igual me puse a orar, Señor, en el nombre de Jesucristo, sana en este momento. Y ya le dije, duérmete, Dios te va a sanar dormida. Y al ratito despertaba yo cada rato, y, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya de repente, ya no me duele el oído, ya no me duele la cabeza, ya no me siento un poco débil, pues sí, por el cansancio de no dormir. Gloria a Dios. Pero yo estaba seguro y vi la imagen de que íbamos a estar aquí predicando, sin problema. Cuando no respiras sientes que se te va la vida. Yo dije, no, le dije, Dios te va a dar otro tiempo, tú no te preocupes, no te vas a morir. Porque Dios te da la certeza de lo que va a pasar. Entonces así vives, así aviéntate tú a vivir, como quien dice, como que tu papá te está esperando en la alberca y te dice, aviéntate. No, ¿qué tal si no me cacha? Me va a dar un ranazo. No, en los brazos de Dios, mira, no te va a pasar nada, échate a sus brazos. Él es el Padre Todopoderoso que todo te va a proveer si tú buscas primero su reino. Busca primero el reino de Dios. ¿Cuál es? La vida eterna por santidad y fe. Deja todo por Dios, deja todo por Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dejar sin comer? ¿Cómo? Si no dejó a los que andaban 40 años ahí, diario les daba de comer, diario les daba la nube para que les protegiera, sus zapatos no envejecieron, sus ropas les duraron ahí, quién sabe cuánto. Y nosotros hemos visto esos milagros que mira, para la gente puede ser hasta como para producir incredulidad. Yo ayer me comí unos frijoles que tenían quién sabe cuántas semanas ahí o no sé cuánto tiempo, ya se hubieran echado a perder. Y los saqué, mira, bien bonitos, calenté y me los comí. Pensando que ya, es que hace cuánto que los hice, hace como 2 semanas o no sé cuánto. Entonces uno ve la mano de Dios. Pero eso es lo que Dios espera contigo. Dios no te va a desamparar si tú das pasos de fe. Yo sí me aviento como, Señor, yo creo en ti. Con todo el dolor y las cosas que veo, digo, Señor, pues ¿yo qué hago? Me acuerdo de Job y digo, pues ya. Pero si Dios tiene una misión para ti, si Dios tiene una visión de que vas a ser un hombre de Dios, una mujercita de Dios, ¿tú crees que te va a desamparar si tú te entregas a Él? Puede ser que te estafen ahí a la hora que compras una casa, les das el dinero y luego ya ni dinero ni casa. ¿Pero tú crees que Dios va a hacer eso? ¿Contigo o conmigo? No. Lo que nos es necesario es que conforme va nuestra palabra, alimentando nuestro corazón, nuestra fe vaya aumentando y vayamos dando pasos de fe. Pasos de fe. Pero sobre todo, hermano, para que tú seas luz a la gente que ahora, por ejemplo, andaba con los niños ahí ofrendándolos a la muerte, creyendo que las ofrendas, comiendo de lo ofrendado, cosas que de veras no son ciertas. Por último, mira, esto para que lo veas como Deuteronomio 26, para que veas lo de las ofrendas. Es Deuteronomio 26, hermano. Deuteronomio 26, 13. Mira, dice: y dirás delante de Dios, delante de Yahweh, delante de Jehová: he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo,
ni de ello he ofrecido a los muertos. Y hay gente que ofrece su comida ofrendada a los muertos. No se debe hacer. Y luego, en cuestión de que dice, lo que yo he tenido, lo he dado a los que viven, ¿no? Al huérfano, he ayudado, he dado. Decía mi hermanito, pues hay que mandar aunque sea 2 sardinas, pues no puedo más. Acapulco o así, o sea, de lo mío he dado. A la viuda, al extranjero, o sea, al migrante, al huérfano. Pero hay una cosa, no he transgredido tus mandamientos, dice, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto. La gente que está de luto por el muerto hace la ofrenda y luego come de la misma ofrenda al muerto. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. No ofrendes a los muertos. Los muertos tienen un destino, ya lo vimos. Y la voluntad de Dios es esa. Si vemos en 1 Corintios respecto de la comida, mi hermano, en el capítulo 10, dice así, mira, versículo 25. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si te invitan a comer, tú come de todo lo que hay en la carnicería. Porque el Señor porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo te invita y quieres ir de todo lo que os dé, lo que te ponga delante, come, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Por el bien del otro. Porque si tú comes en el momento en que te da, y después él se quiere convertir en cristiano, te va a decir, oye, ¿tú cómo? Una vez que ya sabes que esto está ofrendado a los muertos, a los ídolos, no comas. Por beneficio del otro. Para cuando conozca de Dios, pues no te vaya a ver a ti como tropiezo. Mira, si algún incrédulo te invita y quieres ir de todo lo que te ponga en la mesa, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno te dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró. O sea, por motivos de conciencia del que ya lo declaró. Si a ti no te dicen que es ofrendado, pues tú cómetelo, no hay problema. ¿Qué es un ídolo? Dice nada. Pero si el otro ya te dijo que es sacrificado a los muertos, no te lo comas por el bien del que te lo invitó. Para que no piense que nosotros vamos a transgredir la voluntad de Dios haciendo cosas que no convienen.